Bien, esta es la práctica número uno de, de la GTA 1. Esta información también es relacionada con la pandemia que ha causado también muchos, bueno, noticias, ¿verdad? Y la gente entonces saca cálculos los economistas y tenemos este que dice, responde de acuerdo con información sobre la situación en Italia en 2020. Recuerden en Italia cuando estaba el año pasado en lo peor de la pandemia, siendo el foco mundial. Entonces se decía que las estimaciones más optimistas calculan que la caída del BIP para Italia sería del 8%, menos que la OCDE, que es una organización económica, considera que alcanzaría el 11,3 o el 14 con rebrote. ¿Qué números enteros hay en el texto? Enteros. Pregunta, ¿hay números enteros en el texto? No, vean, ese es un 14%. Este es un 8%. Tengamos mucho cuidado. Ahí se está usando el entero 8 y el entero 14, pero en su función, este 14% significa 14 sobre 100 y 8%, bueno, que sería 14% significa 0,14, ¿verdad? Y 8% significa es 0,08 porque significa 8 sobre 100. Entonces mucho cuidado que ese 14 y ese 8 no son enteros. Es que hay que entender el contexto. Entonces, ¿hay números enteros en el texto? No hay. ¿Cuáles números representan cantidades negativas? Bueno, dice que la caída será del 8%. El 8%. Eh, 11,3 representa una cantidad negativa. A veces también en matemática lo que acudimos es a escribir punto y coma para separar la numeración de español, digamos, y escribir coma donde la necesitemos. Y 14%. Eso todos son cantidades negativas porque representan caídas en la producción, ¿verdad? Luego en la 2 dice, de un ejemplo de un número racional que no sea entero. Ya, y cualquier fracción, por ejemplo, un medio, no es entero porque un medio es 0,5. ¿Por qué pi no es un número racional? Porque posee infinita cantidad de decimales. Y de una vez les recuerdo, pi no es 3,14. 3,14 se usa en lugar de pi como una aproximación, pero pi no es racional. ¿Por qué? Porque posee una cantidad infinita de decimales. Luego se pregunta que por qué raíz de 36 es un número racional. Bueno, si ustedes se acuerdan, la raíz de 36 es igual a 6 y 6 es un número racional. Luego tenemos la pregunta 5 que dice que por qué 22,75 es racional. Perdón, 25,75. Porque 25,75 lo puedo escribir como una fracción. Luego vamos a verlo. Pero, ¿por qué es racional? Porque es un número decimal. Así, así, fácil. Porque, porque es un número decimal. ¿Por qué este es racional? Pues también es un número decimal, solo que tiene periodo. ¿Qué significa eso? 25,75 periódico significa que el 75 se repite. Entonces, ¿qué tendrían que responder aquí? ¿Cuál sería la justificación? Porque es un número decimal que tiene periodo, un decimal con periodo, nada más. Bueno, ahora, también esto
usando la calculadora podemos pasarlo a fracción, pero bueno, por ejemplo, el otro 25,75. Ve, se puede pasar a fracción. Bueno, pero eso lo vemos después. Entonces esta sería la explicación de esta página, bueno, la teoría de esta página.